Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente. La semana pasada estuvimos platicando con Javier Salazar. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias. Qué bueno que nos puedes acompañar en esta ocasión para esta segunda parte de este testimonio tan hermoso, tan impactante y tan emocionante de su vida. Él es el mexicano número 12 en llegar hasta la cumbre del Everest, que es la cima más alta del mundo, a 8,848 metros. La semana pasada, Javier nos platicaba cómo desde los 9 años comenzó esa pasión por el alpinismo. A los 12 años llegó a conquistar el volcán Popocatépetl. Y esto trajo en él un fuego por continuar con esa pasión que le llevó hasta pensar en escalar la cumbre más alta, que es el monte Everest a 8,848 metros. También algo que me impactó mucho, Javier, es cómo descubriste tú la pasión por el servicio cuando estuviste en esas brigadas. ¿De qué brigadas estuviste? Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México. Ok, sí, él nos comentó cómo llegó a salvar muchas vidas estando 6 años en esas brigadas, y él conoció lo que es pues esa satisfacción de servir a otros y de rescatar vidas. Él también la semana pasada nos comentó cómo estaba él ya prácticamente dispuesto para en la última parte llegar y tomar la decisión del último ascenso. ¿Cuándo sentiste que comenzaba en ti edema? ¿Cómo fue eso, Javier? ¿Nos recuerdas? Sí, estábamos armando el campamento número 3 a 7,800 metros cuando yo empecé a tener esos síntomas de edema pulmonar, cosa que me obligó a bajar hasta el campamento base. Estamos hablando más o menos de 6,100 metros. Entonces, no, perdón, ese es el campamento base avanzado. Tuve que bajar a 5,800 metros, que fue el punto donde yo me pude recuperar. Aproximadamente estuve una semana en ese lugar hasta que yo dejé de sentir los síntomas y pues nuevamente me aventuré hacia la cima. Es decir, tuve que recorrer nuevamente el camino del campamento base al campamento base avanzado, que es donde yo esperaba encontrar a mis compañeros. Sin embargo, me topo con otra sorpresa, que fue el hecho de que cuando yo llego a ese campamento, mis compañeros ya habían iniciado el último ataque a cumbre. Bueno, no el último ataque, sino la salida hacia la cumbre. En ese lugar se tiene la referencia de las condiciones meteorológicas, de tal manera que sabemos cuándo va a ser la ventana de buen tiempo, le llamamos. Y todas las expediciones, no solo nosotros como Mexicana, tratamos de estar en ese momento, que realmente dura 1, 2, máximo 3 días, y tenemos que estar en el lugar adecuado cuando esa ventana se abre. De tal manera que llego y ya no están mis compañeros, un día antes se habían adelantado, y pues me veo obligado a tomar nuevamente otra decisión. Me olvido de subir o intento con menos recursos de los que tenía en un principio, porque ya tenía un día de diferencia y todo lo que hicieran mis compañeros en 3 días para llegar al último campamento, yo lo tenía que hacer en 2. Y bueno, ese día no me quedó más que descansar ya ahí, pernoctar y salir al siguiente día para poder alcanzarlos. Cosa que me tomó incluso pues, los 3 días que ellos hicieron para llegar al tercer campamento, yo lo tuve que hacer en 2 días. ¿Qué decisiones tan difíciles? Notamos que mientras más llegamos a la cumbre, las decisiones que se tienen que tomar son más difíciles, porque también supongo que tuviste que sacrificar horas de descanso, horas de sueño. Sí, ese fue uno de los factores que más mermó mi condición física. Básicamente recorté horas de sueño, recorté horas de descanso, y cuando yo llegaba a un campamento
pues no descansaba lo suficiente para iniciar una jornada nueva el siguiente día, sino que tenía que reiniciar cansado. Entonces el último día, cuando yo los alcanzo en el campamento final, pues básicamente llego sin fuerza, llego totalmente mermado, deshidratado y además de una manera que cuando ellos inician su ascenso final al ataque a cumbre, pues yo apenas estoy llegando al campamento. Tuve 2 horas de descanso, de tal manera que en vez de haber dormido o tratado de descansar 8 horas o 6, pues solo son 2 las que hice para tratar de alcanzarlos en el paso final. Después de estas 2 horas de descanso, bueno, finalmente vuelvo a equiparme para el ataque a cumbre y parto hacia ella. Mis compañeros alcanzaron, de hecho, la cumbre, no sé, 2 horas, 3 horas antes de lo que yo lo hice, de tal manera que cuando yo voy camino a la cumbre, ellos van descendiendo y en ese momento, bueno, también me están pidiendo que ya no haga el intento. Era muy tarde para hacerlo. Normalmente hay una regla en Himalaya en donde si pasan de las 2 de la tarde, ya ninguna expedición, ningún expedicionario puede intentar cumbre. Ya es momento de regresar, no de ascender. Sin embargo, pues esa decisión la tomé en ese momento junto con una compañera incluso que también se había rezagado y entre los dos, aún siendo tan tarde, nosotros continuamos a la cumbre que alcanzamos a las 3 de la tarde. 3 de la tarde ¿de qué día? Eso fue el día 17 de mayo del 2002. Qué tremendo, qué impactante haber tenido esa aventura, qué fuerzas, la verdad es admirable, Javier, y de verdad me da mucho gusto estar aquí platicando todo esto contigo, pero algo tú comentaste hace un momento conmigo respecto a que hay algo todavía más difícil que esa subida. Sí, definitivamente que cualquier persona que haya estado en Himalaya estará de acuerdo conmigo en que más fuerte que la subida es la bajada. El momento más complicado, el esfuerzo más grande, todo está en la bajada. Para ello, hay una serie de cosas que en ese momento yo no las conocía y para lo cual no iba preparado, y es que toda la preparación mental, todo el combustible que uno utiliza para llegar a la cumbre, pues es esa condición mental de que uno quiere ascender, el cansancio lo deja uno a un lado, aunque ya no tenga uno fuerza, ningún combustible que quemar para seguir subiendo, el cuerpo lo saca de los lugares más insospechados. Pero el gran problema de esto es que cuando uno realmente alcanza esa cumbre, pareciera que a uno le bajan el switch, porque ya ese combustible se acabó, ya físicamente pues ya no había nada y toda esa parte motivacional de llegar a la cumbre pues ya se acabó, ya llegó uno a la cumbre y no hay con qué bajar. Entonces realmente empieza la parte más complicada de toda la expedición, que es alcanzar nuevamente el campamento base, sin fuerzas, sin hidratación, sin oxígeno y sin nada. Entonces se vuelve una situación muy complicada. Realmente el esfuerzo que hace una persona a esa altura implica que, no sé, por cada 15 respiraciones profundas, pues tiene uno suficiente como para dar 3 pasos y después otra vez. Entonces es muy lento y es una situación sumamente pesada para descender. Qué tremendo. ¿Y cuánto duró ese momento en la cumbre, Javier? Media hora estuve en la cumbre. Imagínense, 60 días que le tomó la expedición, además de todo el tiempo de preparación para estar media hora en la cumbre y luego esta bajada. Bueno, fue algo de verdad, un logro muy tremendo, Javier. Pero bueno, finalmente, pues para ti yo creo que fue algo que marcó tu vida. Pero yo quisiera
preguntarte, y yo creo que todos estamos interesados también, ¿qué ha sido lo más costoso a lo cual tuviste que renunciar por seguir la pasión de tu corazón, que era el alpinismo? Digo, uno paga muchos precios, pero si tuviera que hablar de lo más costoso, yo creo que tiene que ver con la convivencia, la relación familiar, que es lo que más desgasta a uno, porque finalmente cuando uno toma un compromiso de este tamaño, pues no hay momentos de descanso, uno tiene que prepararse de una manera pues más allá de lo convencional. Si uno quiere llegar a una cumbre tan alta y con tanto riesgo como esta y tan grande, pues también así es el compromiso. Entonces, cada fin de semana yo estaba en la montaña, en la preparación. Esto implicó que para mí fueron muchísimos años en donde yo prácticamente nunca estuve los fines de semana en casa. Eso hizo que yo no tuviera lo que normalmente, los intereses ni las aficiones que tuviera una persona de mi edad. No iba a fiestas, no me relacionaba con unas personas, no andaba yo de noviero, ni de bares, ni de nada que en esa edad se suele hacer. Y fiestas familiares, bodas, incluso de mis seres queridos, pues no estaba yo y realmente me aislé de todo esto. Entonces fue mucho el separarme de mi familia, el precio que yo tuve que pagar por todo eso. Ok. Fíjense que ahorita que estaba comentando Javier estas cosas, estaba recordando cuando yo conocí al Señor, que yo conocí al Señor a los 18 años, ya casi por cumplir 19 años, y yo me tomé del Señor con todo mi corazón, y en esa edad en la que también pues están las fiestas, está el destrampe, están las novias, etcétera, todo lo que está comentando Javier, yo me la pasaba en la congregación, en los ensayos del grupo de alabanza de jóvenes, con los jóvenes que conocía ya, y mis amigos de antes me criticaban. Pero Cristo en ese momento, bueno, y lo sigue siendo, Cristo en ese momento era mi pasión, era la pasión de mi juventud. Pero yo también llegué a sacrificar muchas cosas, pero aquí lo interesante es que pues cuando tú quieres algo, te sacrificas por ello, ¿verdad? Claro. Ok. Y ahora, ¿crees que esa pasión por algo la tienen todos? ¿O no tienen todos esa pasión que tú tuviste? ¿O si la tienen, hay que descubrirla? ¿Qué nos dices tú, Javier? Yo creo definitivamente que todos la tenemos. No en vano los niños cuando uno platica con ellos tienen sueños muy ambiciosos y sin ningún reparo le comentan a uno que van a ser presidentes, que van a ser ricos para ayudar a los demás. Cualquier meta, por grande que parezca, un niño la tiene. Entonces yo creo que todo mundo tenemos aspiraciones, metas. Y sí, esa pasión puede estar implícita en cada uno. Sin embargo, también creo que a través del tiempo, cuando uno crece, pues el enemigo, a través de cualquier persona, como digo, nos convence de que son metas grandes, que son metas inalcanzables, que no vale la pena luchar por ellas porque nos pusimos metas muy altas. Pero bueno, está en uno en no dejarse convencer. Como padres igual, nosotros no ser nosotros los que le digamos a nuestros hijos que las metas que nos estamos poniendo son muy altas. Así es, no desanimarlos. Entonces yo pienso que todos tenemos esa pasión, solo no hay que dejarse convencer de que son altas. Si hay que trabajar más para alcanzarlas, pues eso tocará hacer, pero no visualizarlas como inalcanzables. Digamos que tú nos animarías entonces a no dejarnos vencer por las adversidades, sino seguir la pasión de nuestro corazón. Definitivamente. Obviamente, las pasiones pueden ir en muchos sentidos. Nos toca como adultos y padres saber guiarlas para que sean bien encaminadas. Por supuesto, sí, muy buen punto ese que comentas, Javier. Además de la preparación física adecuada y la pasión, ¿qué virtudes crees que necesita una persona para realizar una hazaña como esa? Pues muchas. Se me viene a la mente la paciencia,
porque uno bajo esas circunstancias se somete a situaciones en donde no le queda a uno más que ser paciente y saber que en algún momento va a tener la oportunidad que uno está buscando. Como ejemplo, en la montaña nosotros podíamos pasar días enteros, días y noches, esperando que se acabara una tormenta. Esto implica que estar en una tienda de campaña de 1,5 metros cuadrado durante 5 días y 5 noches, y bueno, sin paciencia no se logra ningún avance. Otra, se me ocurre la perseverancia, con la cual y no se deja uno rendir, porque finalmente cada obstáculo que uno va teniendo tiene que librarlo y no ser un impedimento, sino realmente una valla que saltar nada más para seguir hacia el objetivo final. ¿No te comparabas tú con otros? Mira, aquí les voy a abrir un poco mi corazón. A mí a veces me cuesta, yo batallo a veces con la comparación, me comparo con otras personas y digo, no, pues si el otro no pudo y está más preparado que yo, ¿cómo voy a poder yo? No existía en ti esa batalla que tuvieras otras personas aquí más preparadas y que no hayan podido y tú no batallaste con eso. No realmente. Digo, se me venían imágenes a mi cabeza cuando comentaba la semana pasada que va uno caminando hacia la cumbre y se topa uno con personas que se quedaron ahí, que dejaron la vida. Esas personas son conocidas, son reconocidas en el medio del alpinismo, y por supuesto que llega a la mente el decir, probablemente fue mi ídolo en algún momento, hizo mucho más de lo que yo he hecho y lo veo muerto. O sea, claro que me comparo y digo, Wow. Si eso le pasó a él, ¿por qué no podría pasarme a mí? Pero realmente, pues no, o sea, se concentra uno, como decía yo, en el objetivo, y en ese momento sí vale el ir Sí. derechito hacia allá sin que nada lo detenga a uno. Sí, y de esas virtudes, ¿en cuál de ellas crees que tuviste que trabajar más? Yo creo que la perseverancia, la determinación. Yo creo que si uno no está determinado a cumplir el objetivo, cueste lo que cueste, entonces es muy fácil renunciar a él. Entonces es la determinación, yo creo que la que más tuve que trabajar, y siempre he puesto todo en esto, en poner un objetivo y alcanzarlo. La determinación yo diría que es la más fuerte. Gracias, Javier. Esto para mí, de verdad, me edifica mucho porque en la actualidad yo veo muchas personas y tristemente muchos jóvenes también que fácilmente se dejan vencer por algún obstáculo muy pequeño. Quizás tienen la pasión de jugar básquetbol, quizás tienen la pasión de emprender un gran negocio, tienen la pasión quizás de ser político, no sé, tantas áreas que a la primera de cambio se encuentran una dificultad y no están dispuestos a vencerla, no están dispuestos a vencer las burlas, no están dispuestos a levantarse temprano, no están dispuestos a prepararse, a dedicar años de preparación. Entonces, por eso, esto que comentas, la verdad, yo creo que nos edifica a todos. Necesitamos esa perseverancia, saber vencer esos obstáculos. Y bueno, Javier, a mí me gustaría que ahondaras un poco más respecto a tu testimonio. Nos comentaste la semana pasada que conociendo a Arlette, ella fue la que te llevó a los pies de Cristo, conociste al Señor. ¿Nos podrías platicar un poco más sobre ello? Sí, realmente cuando yo la conozco, yo no tenía de hecho ningún interés en acercarme a ningún tipo de ideología ni nada, pero realmente cuando empiezo a conocer su carácter, tanto de ella, sus valores, que de hecho yo compartía muchos de esos valores, aunque yo no los había adquirido previamente por haberme hecho cristiano previamente, ni de niño ni nada, pues empiezo, comentaba yo, a ponerle nombre a las cosas que yo no tenía. Yo no tenía un nombre a quien agradecer, no tenía claras las cosas, y sobre todo
había cosas que yo no podía darle crédito simplemente a la casualidad. Entonces, bueno, obviamente fue un proceso, no fue de un día para otro, pero este acercamiento que yo tuve con ella, que me llevó y empezamos a platicar de todos estos valores que ella aprendió en la congregación, entonces toman sentido para mí y fue muy fácil para mí realmente aceptarlos porque iban totalmente de acuerdo con todas las cosas que yo estaba viviendo, había vivido, y pues simplemente me relajé en el sentido de que dejaba yo de tomar esas decisiones y dejarlas pues en manos de Cristo, porque todo me llevaba hacia el mismo lugar y veía que había congruencia en todo lo que yo no había encontrado. Ok, pues ya nos queda muy poco tiempo, Javier. Nada más quisiera que nos comentaras cuál fue en lo que más sientes que Cristo vino a traer una transformación mayor en tu vida. Tú ahorita comentas que ya compartías muchos de los valores que ella tenía, pero ¿cuál fue quizás aquello que más vino a cambiar Cristo en tu vida? Pues yo diría, bueno, son muchas cosas, pero a lo que más le daría yo valor es precisamente en hacerme saber que todas esas cosas que yo buscaba en ese momento en la montaña, toda esa determinación de llegar al punto más alto y que me traían muchísimas satisfacciones, no son las únicas que había, y se han ido sustituyendo por una nueva expedición que es mi familia, en la cual igual me veo sometido todos los días a pruebas, a entrenamientos y a todo lo que implica tener una familia, y no solo tenerla, o sea, realmente tenerla en armonía y disfrutarla y obtener de ella pues todas esas satisfacciones que yo antes obtenía solamente con adrenalina y con la montaña, ¿no? No quiere decir que por eso haya tenido que renunciar a mis gustos, pero he sabido el gran valor que tiene y realmente no me ha costado ningún sacrificio, porque no siento haber sacrificado nada. Yo he seguido obteniendo a través de esas bendiciones de mi familia y todas las cosas que me ha traído el conocer a Cristo, pues todas las satisfacciones que yo antes obtenía por otro medio, ahora las veo multiplicadas. Muchísimas gracias, Javier. Pues ha sido un gusto platicar con Javier Salazar, mexicano número 12 en haber alcanzado la cumbre del Everest. La próxima semana estaremos platicando con él y con su esposa, porque también tienen una historia familiar muy bonita y además en la que podemos nosotros aprender mucho. Les damos las gracias de haber puesto su atención en este clip. Muchas gracias, Javier. Con todo gusto. Y nos veremos la siguiente semana.